fue lo que ocurrió o qué es lo que se sabe que ocurrió en las instalaciones del metro? Que, pues bueno, llevó a esta tragedia que paralizó a más de 4 millones de usuarios en, creo que fueron 6 líneas de la red del metro las que fueron detenidas. Bueno, lo más grave no son los 4 millones. Lo más grave es que hubo una persona que falleció. Y ninguna situación justifica el hecho de que un accidente, como tú lo mencionas, en realidad un accidente es la consecuencia de varias cosas que hicimos o que dejamos de hacer. O sea, el accidente solo no viene. Es una gestión del riesgo inadecuada. Y si tenemos en este caso una persona fallecida, más de 4 millones de personas que dejaron de poder ser transportadas, pero no solamente eso, 1.4 millones de personas que están en este momento sufriéndola. Ya me tocó ver las fotografías y los videos de cómo esta gente está sufriendo, se le transformó su vida, perdió lo que ya tenía de tiempo para desplazarse a su lugar de trabajo solamente por una situación como esta. Arrancamos el año no con un accidente en el metro, arrancamos el año con algunos otros eventos muy importantes desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la gestión de los activos en la planta de Laguna Verde, el famoso apagón de Comisión Federal que dejó muchas plantas de veras, no solamente las personas sin luz, plantas que perdieron procesos completos porque las plantas no trabajan como que estable y luego le apagas y en 2 minutos que regresó la luz vuelve a empezar a trabajar. O sea, se pierden procesos completos. Un carro que estaba a la mitad de pintado ya no se puede mantener. Una planta que requería una presión, una temperatura constante, cuando le quitas la energía, pues eso se pierde y hasta que vuelves a estabilizar, recupera. Digo, está intrínseco el mantenimiento, pero no se habla realmente del mantenimiento. Pero en esta ocasión, con el caso del metro, sí se habló del mantenimiento y salió a la luz porque de hecho sucedió algo interesante en términos de reflexión, que es Florencia Serranía, directora del metro, también tenía el cargo, que se entiendo ella se lo autoasignó, de subdirectora de mantenimiento. Creo que esto habla de que a veces no le damos la importancia debida a la disciplina, Gerardo. No sé cómo expresar mi sentimiento cuando leí, bueno, primero escuché y después leí la noticia de Ujú. que para evitarse problemas había ya decidido asumir la función de subdirectora de mantenimiento. Nos desprecia, nosotros nos preparamos durante décadas, de verdad, décadas para poder entender los conceptos que tienen que ver con la confiabilidad, con el mantenimiento y para involucrar esos dos conceptos dentro de la gestión de activos. Esa parte sí le corresponde a la directora, la gestión de activos, pero la especialidad de mantenimiento no es para tomársela tan a la ligera. Hay certificaciones internacionales, hay una serie de normas que uno tiene que seguir para poder implementar adecuadamente un concepto que se llama la gestión del riesgo de los activos. Y los activos, los planes de mantenimiento, se gestionan en función del riesgo. Hay riesgos menores, hay riesgos mayores, los que pueden ocasionar un accidente que lleve a cabo, que lleve consecuencias de personas, que lleve consecuencias del impacto al medio ambiente, la ecología. Esos son los principales o los que tienen que ver con el cumplimiento de normativas o algunos que te imponen. Por ejemplo, el seguro, con certeza, el seguro que está cubriendo los activos del metro, seguramente le exigía a la organización que llevaran a cabo inspecciones a base de cámaras termográficas, que llevaran a cabo análisis del aceite de los transformadores para poder identificar diferentes modos de falla que ponían en riesgo al equipo. Esa es una especialidad que no puede ser tomada a la ligera. ¿Qué fue lo que pasó en el metro, Gerardo? Bueno, creo que no tengo la información suficiente para poder decir qué pasó. Lo que te puedo decir es que hay muchas cosas que seguramente no pasaron por falta de presupuesto. Vamos a ponerlo así. Yo soy el subdirector de mantenimiento del metro y no me das dinero. Y no puedo comprar las cámaras o los servicios termográficos para que hagan la inspección. Y no puedo hacer el análisis de los transformadores. Y no puedo hacer un análisis para definir si este transformador lo tengo que mantener o lo tengo que reparar o lo tengo que reemplazar. Creo que ese estudio ya estaba hecho y ya estaba avanzado, pero muchas cosas que seguramente se pudieron haber previsto no se hacen sin dinero. Yo te aseguro, porque conocí mucha gente del metro, yo estuve reunido en algunas ocasiones con gente en anteriores administraciones Mm. del metro y tienen conocimiento y tienen capacidad,
pero dales los recursos, que no es una cosa que le pase solamente a las empresas del gobierno, le pasa también a la industria privada, que los directores tampoco toman el Así es. criterio de asignar los presupuestos correctos para mantenimiento. Justo por eso el interés de platicar contigo, Gerardo, porque creo que esto es una perfecta analogía de lo que puede estar sucediendo en muchas empresas en México. Como tú bien indicas, no es nada más un tema de las empresas públicas, sino también las empresas privadas. Ya hablaste de recursos, ya hablaste de especialización, ya hablaste incluso de los conceptos alrededor como confiabilidad, como gestión de activos, que son intrínsecos o están, digamos, inherentes en el mantenimiento. ¿Tú consideras no son demasiado, no son tomados en serio con la seriedad que debe ser en las empresas en general, sean públicas o privadas? Creo que mantenimiento tiene que dejar de verse como un gasto necesario, tiene que verse dentro del concepto de lo que es la gestión de activos como un elemento fundamental para asegurar la productividad de la planta, para asegurar el cumplimiento de los compromisos, para asegurar el cumplimiento de las regulaciones y para asegurar el costo. Imagínate una planta en la automotriz, tú estás muy metido en el área automotriz. Imagínate un Tier 1 que tiene un contrato de abastecimiento con una de las armadoras y se le rompe el compresor o se le rompe la máquina llenadora o se le rompe la línea de ensamble y deja de entregarle a la armadora. ¿De qué tamaño es la multa que le llega? Que puede destruir por completo a una empresa. Tengo otras preocupaciones adicionales a las que te menciono en este momento. Sí. Conocimiento, con conocimiento real de causa. Pemex está abandonado en el presupuesto de mantenimiento. Todo el sexenio del anterior, de Peña Nieto, el recurso que iba para mantenimiento era mínimo, recortado, recortado. Les entregaban un presupuesto y en 2 veces el presupuesto estaba a la mitad. Y en la segunda parte del año, esa mitad que les tocaba, se las quitaban y los dejaban sin nada. Bueno, te cuento que en este momento hay 0 mantenimiento. ¿No hay dinero en mantenimiento en Pemex entonces? Hay muy poco dinero. Obviamente, el hablar de 0 es una exageración, pero los recursos no están llegando, no se están implementando las estrategias, hay muchas cosas que están dejando de hacerse, hay muchas plantas que tenían que haber sido reparadas o renovadas y no se están reparando y no se están renovando por falta de recursos. Desde el sexenio anterior estábamos en una situación como esta y en este momento ocurre. ¿Qué pasará con sistemas tan importantes como el sistema de agua potable, el sistema, la Comisión Nacional del Agua o los sistemas de agua potable de los diferentes lugares? Imagínate que se rompen las bombas, imagínate que se dañan los motores, imagínate que se rompe un ducto. Ese tipo de conceptos debe ser identificado. A mí creo que una de las cosas que harían realmente sentido en este país es que los activos del país se gestionaran mediante una estrategia, mediante un sistema de gestión de activos. O por lo menos aquellas áreas del gobierno que tienen que ver con la población, que tienen que ver con el abasto mínimo indispensable, que tienen que ver con la seguridad, con el transporte, estuvieran no supeditadas a las ganas, al capricho o a las decisiones de una administración, sino a un sistema establecido que no importa quién sea el que está a cargo de la parte política en ese momento, pero que se pudiera sostener de una manera constante lo que es la gestión de los activos, sobre todo aquellos que tienen riesgo de diferentes tipos hacia la población. Basado en lo que tú conoces, ¿qué también se lleva a cabo el concepto global de la gestión de activos en México en instancias públicas? Mira, México participó en el Comité Técnico 251 de la Organización Internacional de los Estándares, de la ISO. Ese Comité Técnico 251, yo fui invitado a participar. La Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, fue el organismo asignado por la Dirección General de Normas para que participara en ese comité. Y envió a una persona para que hiciera el trabajo. Esta persona tenía conocimiento en lo que es la parte de la escritura o el concepto de la normatividad, pero no tenía conocimiento técnico con base a la gestión de activos. Entonces yo fui invitado a participar
a participar de las reuniones. Yo pagaba de mi bolsa la participación en estos eventos y no tenía voto, solamente hacía mi opinión. La Comisión Nacional del Agua fue la responsable de esto. Bueno, cuando yo les dije, bueno, ya se hizo el estándar, ya lo tenemos, ¿cuándo lo implementamos en Conagua? Me dijeron, no, no nos interesa. Habiendo sido parte de la generación del estándar internacional. ¿Cuál fue la razón por la que no se hizo? ¿Por qué no les interesó? Simplemente porque las personas que estaban a cargo de esta parte no tenían la noción siquiera de cuál es la importancia del mantenimiento para el sostenimiento de los sistemas. No saben cuál es el rol que tienen los activos. Para ellos, el mantenimiento es simplemente se rompió, arréglalo. Y si, oye, necesito algo para prevenir que se rompa, no hay dinero. ¿Cuándo hay dinero? Cuando las piezas se rompen. O sea, en este momento, ¿cuánto costaba hacer la reingeniería, bueno, la recuperación de los transformadores? ¿Cuánto costaba? Bueno, te lo pongo. En este momento va a costar 1000 veces más. ¿Qué se debería hacer en términos de política pública de nada sirve hacer normas si no se aplican, de nada sirve hacer algún tipo de regulaciones o de iniciativas si al final no se van a implementar? ¿Qué tiene que suceder hoy en día en política pública? Porque esto, si lo que tú dices es cierto, Gerardo, si tu sospecha es cierta, que yo creo que sí, de que hay muy poco dinero en áreas clave de mantenimiento en muchas de las empresas públicas y para no desear hablar de las privadas en nuestro país, podríamos estar por enfrentar una serie de eventos pues muy lamentables como el que ya ocurrió en este inicio de año. Ojalá que no pase, David. Yo creo que lo que tiene que hacerse es consultar a los expertos, consultar a los que saben y dejar claro que los presupuestos de mantenimiento no deben ser recortados de manera unilateral. O sea, tú ya participaste en el comité 251, como ya lo comentaste, ¿no? Pero no se tomó en cuenta al final las acciones que se iban a hacer. O sea, más allá de la consulta se debe actuar. Yo creo, David, que una de las cosas que son más importantes es la que está ocurriendo en este momento. Que la gente de mantenimiento tengamos una voz, que podemos explicar, poner en la mesa cuál es la función que realmente nosotros hacemos. No somos reparadores de maquinaria. Nuestro enfoque desde la perspectiva de los profesionales del mantenimiento es que la máquina no falle. ¿Cómo hacemos nuestra estrategia para conservar las máquinas y cómo hacemos nuestra estrategia para reparar las máquinas cuando llegue el momento del final de su vida? Pero que entiendan que somos un gremio muy preparado, que somos un gremio que de veras entendemos lo que hacemos, que sabemos cuáles son las áreas y ahora estamos mucho más sensibilizados del concepto de lo que tiene que ver las otras áreas de la organización para generar estrategias que lleven a la gestión de los activos de manera que se cumplan con los objetivos de la organización. Denos la oportunidad y denos el recurso y verán que los profesionales de mantenimiento podemos hacer de la industria una industria segura y una industria confiable. Pues sí, claro, ojalá que estos mensajes, como bien lo indicas, lleguen a donde deben llegar y que efectivamente empiece a haber más apoyo, que ya vimos que además son cosas que al final, cuando no se hacen, cuestan muchísimo y más allá de la reparación económica, todos los daños colaterales que pueden suceder.